Buenas tardes, pues estamos aquí ya comenzando la parte del Summit que se va a tratar de las elecciones de Estados Unidos y de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Tenemos un panel absolutamente de lujo, nos falta uno de nuestros panelistas, pero ya pronto va a llegar. Mientras, déjenme les platico un poquito de quiénes estamos aquí el día de hoy. Bueno, yo soy Viridiana Ríos, soy columnista en Expansión. También doy la clase de US-Mexico Politics en la Universidad de Verano en Harvard. Entonces es para mí un enorme placer estar rodeado de personas que saben muchísimo del tema de la relación México-Estados Unidos. En primer lugar tenemos a Grisha Raeter, ¿lo pronuncié correctamente? Representante del Partido Demócrata en México. Tiene un MBA de la Universidad de Baylor y una certificación en alta dirección del IPADE. Es también director general de una empresa estadounidense de tecnología financiera y director de ventas y marketing en una de las consultoras de defensa de Estados Unidos. Además, Grisha es profesor de negocios internacionales en la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas Tenemos gracias. también a Larry Robin. Él es presidente de la comunidad estadounidense en México, director general de LATAM, de DHR International, una firma global de búsqueda de ejecutivos. Además, él fue director general en México de diversas empresas transnacionales y CEO del American Chamber of Commerce. Colabora además, así es como la gran mayoría de nosotros conocemos a Larry, colabora además en muchos medios nacionales. Tenemos además a Rodrigo Aguilar. Rodrigo es maestro en política económica internacional por el London School of Economics y es licenciado en comercio internacional por el Tecnológico de Monterrey. Es CEO y fundador de The North American Project, una plataforma digital de opinión pública en los Estados Unidos. Entonces, sin más, pues permítanme comenzar y creo que voy a empezar con Grisha. Grisha, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre las elecciones de Estados Unidos? ¿Cómo ves los posibles resultados y sobre todo, cómo crees que estas elecciones vayan a afectar la relación entre México y Estados Unidos? Claro que sí, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Pues mira, es una elección, creo que por los dos lados, por el lado de los dos partidos políticos, que definimos como sin duda una de las más importantes en las últimas 4 o 5 décadas, porque realmente se va a definir el alma, la razón de ser de Estados Unidos, la identidad de Estados Unidos. Esta elección no solamente se escogen 35 escaños del Senado y todos los escaños de la Casa de Representantes, sino además varios gobiernos estatales. Pero lo más importante es que escogemos quién va a gobernar el país y quién va a llevar las riendas, no solamente de los Estados Unidos, sino de básicamente todo el entorno global, desde derechos humanos hasta cambio climático, hasta el uso de energías renovables, hasta básicamente todos los aspectos que no afectan solamente a la población de los Estados Unidos, sino nos afecta a todos alrededor del mundo. El liderazgo, por así llamarlo, o el gobierno del actual inquilino de la Casa Blanca ha dejado un vacío a nivel mundial que obviamente han aprovechado otros países como los chinos y los rusos, Putin mismo, del cual Trump es un gran fan. Pues han dejado un vacío que realmente ellos han aprovechado para sus propios beneficios, y creo que pocos de nosotros queremos estar en un mundo en donde no es Estados Unidos hasta cierto punto quien lleva la batuta y el liderazgo en todos estos temas. Específicamente en cuanto a la relación con México se refiere, pues va a ser una relación en donde al menos va a ser predecible, va a ser un gobierno profesional y no uno que esté sujeto a el pie con el que se levanta el presidente en ese particular día, o que a lo mejor está de buenas o de malas por algo que vio en Twitter, a lo mejor vio una nota en Fox News que pues lo puso de malas y por eso arremete contra México, y que no pasa de un día de llamar México una cloaca llena de mexicanos que son violadores y narcotraficantes que se quieren ir allá a romper leyes, sino realmente vamos a tratar con una presidencia profesional en donde si hay algún tema que discutir binacional entre las dos naciones o en temas del tratado comercial entre las tres, sabemos que al menos del otro lado hay adultos con quienes podemos tratar, y creo que eso es algo que hasta cierto punto ha hecho falta bajo esta administración, desde hablando del Paris Accord, desde hablando del Trans-Pacific Agreement, todos estos temas comerciales de migración en donde familias son separadas, todo esto esperamos que deje de suceder y que tratemos con un gobierno que realmente trata a todos, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, como seres humanos y de una manera humanitaria.
Agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí y aprovecho para mandar un saludo a Juliet Nagar, mi compañera de buceo que está con todo su salón viendo este programa y nuevamente un gusto estar aquí. Gracias. Ay, qué padre. Yo justo voy a empezar a certificarme como buza. Es mi meta Cuéntame. en cuanto termine la pandemia. Larry, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? Sin duda, pues una elección histórica con connotaciones y con implicaciones globales, como nos dice Grisha. ¿Cómo ves tú aquí el rol que puede jugar esto para México? Pues definitivamente, Viri, gracias y un saludo a Gricha y a Rodrigo que también nos acompañan y sin duda agradecimiento, expansión. Pues mira, yo creo que la elección de este 13 de noviembre en Estados Unidos, coincido con Gricha, es muy importante porque el mundo está viviendo una crisis sin precedentes, ¿no? Desde todo este 2020 y realmente pues el liderazgo que Estados Unidos ha venido teniendo en el mundo entero, en buscar la vacuna y el tratamiento es sin precedentes. Yo creo que en menos de un mes podremos estar viendo ya fase 3 autorizada por la FDA de algún tratamiento o alguna vacuna que va a ser muy importante. Todo el mundo ha sido golpeado por una crisis económica también sin precedentes. Entonces, Estados Unidos iba muy bien, ¿no? Hasta la pandemia, si tú ves los números de desempleo hasta febrero, los asiáticos, los hispanos, los afroamericanos, en el desempleo de estas comunidades, lo más bajo que había habido en historia reciente de Estados Unidos. Creo que el TEMEC, un histórico acuerdo necesario en la relación México-Estados Unidos, sin duda. Un proyecto muy difícil, ¿no? Porque al principio, pues muchos en Estados Unidos, no nada más el presidente hablaba por grandes números de comunidades, pensaban que el TEMEC no, que el Telecán no funcionaba, que el Telecán no les había dado prosperidad en muchos de las comunidades rurales. Me tocó vivirlo de primera mano que me dijeran que el Telecán no funcionaba. Yo siempre he sido un gran creyente del Telecán desde mis días de dirigir y liderar la Cámara Americana de Comercio. Entonces, pero sí requería una renovación porque fue un acuerdo firmado a principios de los 90, ¿no? Bueno, pues el único que pudiera haber logrado una tarea tan ambiciosa como renovar el TEMEC, que pudiera pasar por no nada más la Cámara el Congreso de Estados Unidos, sino también el presidente de México, el primer ministro de Canadá, las cámaras también de esos países, pues era un reto enorme y naturalmente la negociación misma un reto enorme. Pero finalmente, pues ya lo vimos que se convirtió en realidad el 1 de julio, tomó efecto. Creo que esto va a dar un crecimiento muy importante económico a la región, está solidificando más a la región. Hemos visto estimaciones que si México mantiene una política pública que le dé bienvenida a la inversión extranjera, puede crecer de 600,000 millones de dólares, donde está hoy, a $1 trillón. Entonces, estamos hablando de cifras importantes. Es un acuerdo que pues cada país, como siempre, ¿verdad?, va a buscar sus intereses. Estados Unidos tenía una serie de intereses que cumplir, México también, Canadá de igual forma, pero creo que a fin de cuentas se cumplió un tratado que va a ser beneficioso para las tres naciones. Sí se tuvo que someter al Congreso, ¿no? Y la Cámara Baja puso una serie de adiciones laborales que había que cumplir, ese era el costo para autorizarlo por parte del Congreso. Finalmente se logra, creo que es un tema muy importante, y de igual forma el tema migratorio, que ha sido importante para Estados Unidos hasta de los días de Ronald Reagan, que fue el primer presidente, digamos, en historia moderna que dio una amnistía. Pues finalmente Donald Trump y el presidente López Obrador llegan a un acuerdo, ¿no? En donde ambos países pues deciden que van a bajar la tasa de cruces fronterizos ilegales, y que le va a beneficiar a México sin duda pues nada más de enero a mayo del 2019 cruzaron cerca de 500,000 de indocumentados la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, números enormes, y esto va a ayudar a regular y bajar el número de indocumentados cruzando las fronteras, ¿no?
Muchas gracias, Larry. Pues muy buen pie para justo comentar un poquito con Rodrigo. Rodrigo, ¿tú cómo ves los retos de la relación bilateral? Ya algunos de los cuales los toca Larry: migración, comercio, pero tenemos también retos en materia de crimen organizado, tenemos también retos en materia energética, de cambio climático, todo lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en día en Chihuahua sucediendo con el agua de la frontera y con los tratados que existen entre ambos países. Entonces, ¿tú cómo crees que estos retos evolucionen a partir de pues un posible cambio de partido en el poder en noviembre de este año? Bueno, muchas gracias, Viridiana. Gracias también a Expansión y a mis amigos Grisha y Larry por estar compartiendo este panel. Bueno, quizá para complementar un poco el tema de las elecciones y cómo llegamos a las elecciones para poder pasar a contestar tu pregunta sobre la relación bilateral, sí quisiera mencionar que estas elecciones se dan en un contexto global que desde hace al menos 5 o 6 años viene siendo bastante convulso en cuanto a los liderazgos que han tomado países como el Reino Unido y como Estados Unidos desde prácticamente las guerras napoleónicas. Si sabemos la idea de modernidad, podríamos argumentar que estas dos naciones han de alguna forma llevado el liderazgo de lo que conocemos hoy como modernidad. Podemos discutirlo ampliamente, pero con particular énfasis en el Brexit y la elección de Trump, esto cambia radicalmente y genera una especie de vacío a nivel global sobre este tipo de liderazgos donde teníamos estas hegemonías que de alguna forma generaban cierta idea de modernidad, cierto orden entre las naciones. Entonces, ese contexto es en el que llegamos hoy a las elecciones en Estados Unidos, donde pues fenómenos muy importantes en Europa, en Asia, en India, pues prácticamente se han dividido entre zonas rurales y zonas urbanas, los que están dentro de los beneficiarios del modelo económico que llevamos desde hace 40 años implementando en nuestros países y los que se han quedado fuera. Entonces, estas disputas se entienden y llegamos a estas condiciones, digamos, globales y también locales, pues porque prácticamente el modelo está agotado. Entonces hay mucha insatisfacción, hay mucha inequidad y es por eso que también se genera efectos de polarización, como lo vemos incluso en países como México y Estados Unidos. Entonces, dado esto, digamos, de lo general, tratando de irme a lo general a lo particular, pues llegamos a esta elección. Sin duda, como bien mencionan Larry y Grisha, va a ser bastante importante saber qué ocurre en los próximos meses. Y bueno, pues sí está plagada, por supuesto, de polarización. Es un país en ebullición en muchos sentidos. El tema racial lo ha descompuesto mucho. Ya no se diga el tema de la pandemia. Y pues hoy estamos ante distintos escenarios bastante inquietantes en cuanto a la democracia estadounidense y ante su poderío como democracia moderna. ¿Cómo va a afectar la relación bilateral? Pues bastante. A mí me parece que tomando la frase de Tip O'Neill que decía de que todas las políticas, todo lo político es local, all politics are local, pues definitivamente la relación con México siempre va a estar al vaivén de las pugnas políticas internas de Estados Unidos, ya sean demócratas o sean republicanos, mientras tengan grupos de presión internos, de política doméstica, como los tomateros de Florida o como Trumka y el sindicato y todo esto, pues seguramente los tomadores de decisiones, independientemente del partido político, van a estar muy presionados por darles a sus grupos de interés, digamos, esos entregables a los que se comprometieron durante campaña y por los cuales hay toda una expectativa, ¿no? En cuanto a la agenda, digamos, comercial, pues me rehúso a creer que el Tratado de Libre Comercio es la solución para la reactivación económica de México. 25 años de NAFTA nos han indicado y muchos estudios económicos nos han indicado que un acuerdo de libre comercio pues es una condición necesaria, pero no es suficiente para el crecimiento económico. Y pensar que el acuerdo de libre comercio nos va a sacar de la crisis del COVID, pues es en particular un absurdo. Sí es muy importante,
sí es fundamental porque quita incertidumbre en algunas industrias. En el tema agrícola principalmente es como una especie de respiro, aunque no estamos exentos, como vimos la semana pasada, en estas amenazas de arancelarias, principalmente a las hortalizas mexicanas. Y ahí es donde tenemos, sobre todo los grupos empresariales, que organizarse y perderle miedo a la advocacy, perderle miedo a la gestión. Y bueno, pues obviamente una relación muy importante que debe tener el gobierno de México con la nueva composición del Congreso en Estados Unidos, que es muy importante tenerlo. Entonces, de lo comercial yo diría eso, no es una condición, vamos, el TMEC es suficiente, pero es necesaria, pero no es suficiente. Y también diría los demás temas, Viridiana, que tú los conoces muy bien, como es la cooperación en materia de seguridad, en materia de fronteriza. Me parece que el andamiaje institucional, como se le ha llamado, fluye bastante bien actualmente con López Obrador, con el presidente Trump. Parece que en general eso fluye porque pues, son temas muy sensibles, muy delicados y hay una constante coordinación institucional. ¿Que podríamos mejorarlo? Pues bueno, eso por supuesto que está en función de los tiempos, de las prioridades de ambos países y de las prioridades de los actores políticos locales. Uh-huh. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues ya tenemos aquí con nosotros a Duncan. No tenemos su video, pero sí tenemos su audio. Duncan Wood, déjenme presentarlo, además de ser mi coautor en nuestro libro sobre Rule of Law en México, él es doctor de estudios políticos por Queen's University en Canadá. Es director del Instituto México, del Wilson Center en Washington, D.C., y es un especialista en política estadounidense y en la relación bilateral México-Estados Unidos. Duncan es conferencista, escribe sobre diferentes asuntos que conciernen a la relación bilateral y a la zona de Norteamérica. De hecho, recientemente tiene un pequeño reporte que a mí me fascina sobre coronavirus, sobre la relación México-Estados Unidos en materia médica. Entonces, Duncan, muchísimas gracias por estar aquí hoy, este día con nosotros. ¿Por qué no nos platicas un poco en tu punto de vista cuáles son los principales retos de la relación bilateral México-Estados Unidos de cara a las elecciones en este país? Gracias, Viri, y qué gusto ver a todas las caras de mis amigos allá. Mi gran regalo a ustedes es que no tienen que ver mi cara. Entonces, y saludos a todo el público. Mira, yo quiero empezar por decir que esta elección sí importa mucho, pero al mismo tiempo no va a cambiar mucho. Entonces, va a cambiar las formas de la relación bilateral, porque obviamente el presidente Trump y el vicepresidente Biden son personas muy, muy diferentes en sus formas de actuar, de relacionarse, ¿no? Entonces, en las formas, y puedo platicar un poquito más de esto después, va a cambiar las formas. Pero en cuanto al contenido de la relación, en cuanto a los vínculos que existen entre México y Estados Unidos, yo creo que lo que hemos aprendido después de la elección de 2016, después de de enero de 2017, es que esta relación bilateral puede sobrevivir retos enormes que hemos enfrentado. Vimos un reto, una crisis existencial en 2017-2018, que fue un reto en cuanto al NAFTA, al Telecán. El presidente Trump, el único presidente, el único actor político tal vez, quien podría realmente considerar una renegociación del Telecán por su carácter tan único. Él hizo un apuesto de que él estaba dispuesto a renegociar. Y si México y Canadá no estuvieron de acuerdo con su visión del futuro de América del Norte, entonces que cancelen el Telecán. Y eso fue una crisis existencial para México, porque en mi opinión, México no puede, sí puede existir, pero iba a ser un país totalmente cambiado. Y gracias a todos los vínculos entre los dos países, entre los tres países de América del Norte, gracias a toda la presión política que llegó a la Casa Blanca, al Congreso, etcétera, gracias a todos los intereses privados y públicos, pudimos renegociar y llegar a la entrada en vigor del TMEC
en julio de este año. Al mismo tiempo, como acaba de decir Rodrigo, la verdad es que hemos visto una relación bastante fructífera entre México y Estados Unidos durante los últimos 3 años y medio. Ha sido muy controvertida. Hemos visto algunas crisis en cuanto a la relación y mucha crítica por parte de los medios. Pero al mismo tiempo, vemos que hay un diálogo muy abierto entre México, el gobierno mexicano y su contraparte aquí en Washington. Yo quiero ver más interacción, pero yo soy muy exigente en este sentido. Yo quiero ver más presencia de México en Washington, como siempre lo digo. Pero la verdad es que la relación anda bastante bien. Sí podemos criticar, si no eres fan de la cooperación México-Estados Unidos en cuanto a migración, entonces no ha sido tan positivo. Pero esto es cuestión de tu visión de los temas. Pero déjame llegar a la forma. Si gana presidente Biden en noviembre, yo creo que vamos a regresar a una visión más institucionalista de la relación bilateral. Yo creo que en lugar de una relación personal entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, lo que vamos a ver es una relación basada mucho más en las instituciones, aunque vicepresidente Biden es una persona que realmente valora a las relaciones personales. En este caso, yo creo que vamos a ver, y por todo su equipo, algunos que conozco bastante bien aquí en Washington, es que ellos van a enfocar en temas como, por ejemplo, regresar de alguna forma al diálogo de alto nivel, diálogo económico de alto nivel, el High Level Economic Dialogue, que fue algo positivo en la relación. Yo creo que podemos ver algo de esto, que pueden tal vez aprovechar de las posibilidades del nuevo TEMEC en cuanto a formar un consejo de competitividad para la región de América del Norte, que tal vez vamos a ver nuevos intentos de enfocar en temas de capital humano y workforce development a nivel bilateral y de la región. En cuanto a lo que vamos a ver con una segunda administración Trump, yo creo que vamos a ver más de lo mismo. Entonces, no va a ser un desastre para nada, para ninguno de los dos países. Pero sí vamos a ver que esta relación personal es muy importante y de que tal vez vamos a ver otros retos a la relación. Tal vez en materia de seguridad, tal vez en materia de narcotráfico, tal vez en materia de migración. No sabemos, pero vamos a ver, eso es la gran diferencia que yo veo. De una parte es una relación personal, del otro lado es una relación más institucional. Muchísimas gracias, Duncan. Muy claro, como siempre, excelente. Bueno, déjenme hacer unas cuantas preguntas y posteriormente podemos abrir al público. Ya están llegando muchas preguntas. Hay muchísimo interés en el tema. Pero déjenme comenzar primero con Grisha. Y cuéntame un poco, ¿cuáles crees que sean los retos del Partido Demócrata a futuro respecto al voto latino y respecto al voto de mexicanos viviendo en Estados Unidos? Pues yo creo que es muy clara la postura de los mexicanos en Estados Unidos. El voto latino en general me cuesta un poco de trabajo meter a todos en un bloque, porque no es lo mismo hablar de un mexicano que hablar de un venezolano, que hablar de un cubano. O sea, el considerar a las personas que tenemos piel morena, piel café en Estados Unidos y ponernos todos en ese bloque porque hablamos español, yo creo que no es tan correcto. Pero hablando específicamente de mexicanos, a ver, nuestros intereses como mexicanos son nuestras familias que están en México, qué tan sujetos están a temas como violencia de los carteles de droga, en donde México está peleando una guerra contra el narcotráfico, que realmente es una guerra iniciada y mantenida por décadas por parte de Estados Unidos, y así como el tema del tráfico de drogas en las dos direcciones, las armas para acá y las drogas para allá, en donde Estados Unidos no deja de ser el primer consumidor de droga del mundo. Sí, México las produce y las exporta, pero a fin de cuentas el problema no se debe pelear en donde se planta la droga, sino en donde se consume, porque la teoría económica fundamental es cuando hay demanda, hay oferta. Y ahí la demanda es altísima en Estados Unidos. La demanda de armas en México es altísima por estos mismos grupos delincuentes y que los produce es Estados Unidos. Y todos estos temas
económicos, obviamente, de violencia, de narcotráfico, afectan a las familias de los mexicanos que están en Estados Unidos, así sean primera, segunda, tercera generación, siguen siendo personas que les interesa mucho cómo se desarrolla esta relación, no solamente económica, sino además social y en todos los ámbitos entre los dos países. Ahora, iba yo a decir los republicanos, pero tengo que dejar bien en claro, cualquier comentario que haga yo aquí acerca del otro lado, no estoy hablando de los republicanos. Y Larry, tú sabes esto perfectamente, no es un tema contra tu partido. Cuando hablo del otro lado en este momento, hablo del partido trumpiano, ¿sí? Estoy hablando de alguien que de alguna manera se adueñó de un partido que hasta cierto punto tenía un estándar moral, que hasta cierto punto llevaba la relación incluso con los demócratas más o menos amigable antes de que el péndulo, por temas de Obama y por temas de populismo, ahora a través de Trump, se haya ido a otra dirección, pero se llevaba la relación hasta cierto punto amigable y teníamos una visión en común hasta ciertos extremos de dónde debe ir Estados Unidos y el país como liderazgo mundial. En este momento todo eso está quebrado, no hay manera de poder predecir qué va a pasar con México. De un momento a otro, Trump puede cambiar de opinión y decir que un momento México es el país más maravilloso del mundo y de alguna forma incluso influenciar al gobierno mexicano para que se manden tropas y mover este muro virtual hacia el sur de Estados Unidos. Y al siguiente día puede decir que somos, como ya había yo comentado, violadores, narcotraficantes y personas que desean romper la ley. El problema actualmente es que esta persona que representa al gobierno americano, que como bien decía Duncan, no es institucional, no es profesional. Tenemos a una persona que de un momento a otro cambia de parecer y es impredecible no solo para nosotros, sino para su propio gobierno. Y esto lo sabemos porque no solamente están las personas que siguen al Partido Demócrata, que van a votar obviamente por Biden, sino los mismos republicanos están decidiendo apoyar a Biden en su elección. Estamos hablando que ni los Romneys, ni los Bushes, ni los McCain, ni Chuck Nagel, ni John Kasich, tantos gobernadores y tantos republicanos, ninguno de ellos abiertamente está apoyando a Trump porque saben que no solamente va a ser un desastre para nosotros como país en México, sino que va a continuar un desastre para Estados Unidos. Y un punto bien importante es que los trumpianos se la pasan hablando de lo bien que está el mercado, de lo que bien que está la economía, porque el mercado bursátil está aumentando en números, ¿sí? A ver, la economía y el mercado bursátil no es lo único que importa. Tenemos muchísimos factores desde ambientales, cambio climático, y aunque la bolsa de valores siga aumentando y las personas que tienen en su bolsillo acciones de estas empresas que están aumentando, eso no automáticamente se traduce en que la gente tiene un mejor nivel de vida. Ni en México, como bien lo decía Duncan y como lo decía Rodrigo en la historia del Telecan, ni en Estados Unidos. Al punto de que a pesar de todo este beneficio económico que supuestamente ha traído la administración de Trump, pues seguimos teniendo que más del 50% de los trabajadores en Estados Unidos viven lo que en inglés llamamos paycheck to paycheck, que es de pago a pago y ni siquiera tienen la capacidad de ahorrar. Cientos de miles de personas viviendo con salario mínimo en Estados Unidos y ni siquiera hablemos de México, porque aunque hemos tenido el Telecan por tantos años y ahora el TEMEC, que supuestamente, según Trump, era lo peor que teníamos, hizo unas cuantas modificaciones y ahora es el mejor tratado de la historia humana. En esos años, el estándar de vida mexicano tampoco ha aumentado. Entonces, realmente el decir que un tratado de libre comercio de alguna forma va a mejorar el estándar de la gente, no. Va a mejorar el estándar de muchas élites, de muchas personas que tienen dinero, ya inversiones, ese top 1%, como decimos en Estados Unidos, pero no se va a reflejar necesariamente en el nivel de vida de las personas. Y esto es bien importante entenderlo. Entonces, cuando los trumpianos hablan de que la economía está bien para algunos, pero definitivamente no para todos. Muchas gracias, Grisha. Bueno, Larry, tú has celebrado mucho públicamente tanto el Tratado de Libre Comercio NAFTA, el original, como el USMCA. Sin embargo, hay varias críticas fuertes que se han hecho al USMCA. Una de ellas es que no tiene suficiente regulación en materia medioambiental. La segunda es que se puede prestar a malos entendidos laborales entre México y Estados Unidos que terminen afectando la productividad en México. Me gustaría mucho saber qué opinas sobre estas críticas, qué hubiera sido un mejor tratado. Claro, definitivamente. Mira, el tema laboral, como tú muy bien apuntas, Viri, yo creo que es importantísimo de focalizar. Es un tema que tuvo que hacer la administración para que el Congreso demócrata, en este caso,
lo pudiera aprobar, ¿no? Y fue lamentable porque lo complicó todavía más, ¿no? De por sí un tratado de esta naturaleza con la cantidad de capítulos y fojas que tiene, pues es un documento que no te lees en un mes, inclusive, ¿no? Entonces, pues complicarlo más con el tema laboral, pues fue parte de esta negociación interna de Estados Unidos en la que el negociador Robert Lighthizer tuvo que ceder porque si no, no iba a haber aprobación por parte de la Cámara Baja y pues se dio. Lo importante aquí también de detallar es que entre México y Estados Unidos existen acuerdos ambientales. El Tratado de Libre Comercio no debe y no puede tocar todos los puntos importantes de la relación en México-Estados Unidos. Por ejemplo, y un ejemplo muy claro, el presidente George Bush, republicano, intentó con el presidente Vicente Fox en su momento una iniciativa que te acordarás que se llamaba el ASPAN, el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que básicamente tomaba una renovación del Telecán, porque por eso le decían el Telecán 2.0 en ese momento, y le ponía también el tema tan importante para las dos naciones que es seguridad. La realidad es que, pues, seguridad, aunque es vital y muy importante para todos nosotros, no es un tema per se comercial. Entonces, cuando lo trató de conjugar o lo trataron de conjugar los dos presidentes en un solo documento y para que se pudiera convertir en un Telecán 2.0, no funcionó. Fue lamentable porque sí había iniciativas importantes ahí y gracias a eso pues se dio el nacimiento posterior de Iniciativa Mérida con el presidente Bush y el presidente Felipe Calderón en Mérida, justo que me tocó estar ahí, fue un acontecimiento muy, muy importante, dotando a México de mayores fondos e inteligencia para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Pero definitivamente el tratar de añadir capítulos que no son enteramente comerciales creo que es un error que no hubiera tenido pues verdaderamente audiencia tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Entonces yo creo que ese es uno de los factores. Definitivamente en lo que no coincido con Richa es que Estados Unidos vivió hasta antes de la pandemia, obviamente, porque la pandemia le cambió a todo el mundo y a todos los países desarrollados y subdesarrollados la jugada, pero dar ejemplos muy claros, porque se aludía a que solamente se ha ayudado a la clase más pudiente de Estados Unidos y de México. El TEMEC no es cierto, el TEMEC trae ahora un capítulo específico para las MIPYMES, para apoyar y ayudar a que las MIPYMES crezcan. Fue creado parte por Linda McMahon, la que en ese entonces era la líder de la Small Business Administration, y dar unos ejemplos muy rápidos. Yo creo que el que se haya cortado impuestos en Estados Unidos y haya ayudado a las pequeñas empresas a pagar una tasa del 20% es un hecho histórico, ¿no? No ha habido una reforma fiscal como la que se llevó a cabo en Estados Unidos en 30 años, ¿no? O sea, ha habido más de casi 500 mil millones de dólares de ayuda a las pequeñas empresas. En Estados Unidos mismos se creó 482 mil millones de dólares de inversión. La verdad es que la tasa fiscal, la tasa impositiva de Estados Unidos se ha convertido en una de las más competitivas a nivel mundial en países industrializados, de bajarlo del 35 al 21, que no es cualquier logro, y definitivamente eso hizo que el PIB creciera de una forma singular, ¿no? En 2018 creció casi 3% y en la primera parte del año pasado también un 3%. Entonces hemos estado viendo que no es nada más el New York Stock Exchange o las bolsas, sino más bien ha sido sistemáticamente un crecimiento muy apuntado. A mí lo que me ha gustado, por ejemplo, es que las regulaciones se han venido enfocando en vez de empezar a crear más regulaciones, lo que le hace particularmente al pequeño y mediano empresario pues no poder competir a nivel mundial. Lo que ha hecho el gobierno es reducirlas y eso apoya naturalmente a México y Estados Unidos porque hay una simbiosis increíble, ¿no? Hoy México es el socio comercial más importante para Estados Unidos según el 2019, ya rebasó a Canadá, ya rebasó a China. Y el conflicto con China, que pues China lamentablemente a Estados Unidos siempre le estuvo tomando el pelo desde que Clinton decidió hacerse socio de China, ¿no? Y cualquier empresario norteamericano te lo dice,
verdaderamente este conflicto con China hará dos cosas: arreglar el tema de la inequidad que existe entre China y lo que hacía China con las empresas americanas, y naturalmente cómo recibía Estados Unidos a las empresas chinas era totalmente diferente, ¿no? Y de igual forma, eso le da una gran oportunidad a México, porque esas oportunidades que estaban en China están buscando un destino donde poner sus inversiones. México puede serlo, siempre y cuando no haya cambios en las políticas públicas, y eso es bien importante, Viri, porque si México manda señales equívocas, la inversión extranjera, la inversión americana va a decidir dónde irse, y puede ser que no sea México, puede inclusive ser Canadá, aunque sea un poco más caro operar en Canadá. Si Canadá le ofrece Estado de Derecho, si Canadá le ofrece certidumbre, si Canadá le ofrece pues que lo que se le promete es lo que se le da en parte al gobierno, tanto local, estatal y federal, pues mucha inversión podemos verse perdiéndose hacia Canadá. Entonces creo que México está en una posición muy particular. Estoy de acuerdo con Rodrigo que dice el TEMEC o el Telecán, pues no te hacen crecer automáticamente el fomento a la inversión. Es totalmente cierto. Esto lo hacen los empresarios, ¿no? Este es un instrumento que pone el gobierno, obviamente negociado con ayuda de los empresarios de alguna forma, de diferentes países, pero es nada más un instrumento, ¿no? Si a los inversionistas no se le crea en México una impresión de que México hay Estado de Derecho, de que en México se respeta la ley y el orden, etcétera, etcétera, creo que eso es lo que va a perjudicar a que México salga adelante. Y estas elecciones sí serán importantes, porque si algo no ha sido el presidente Trump es que siempre cumple su palabra. No ha sido alguien que diga un día una cosa y haga otra. Él dijo, el Telecán yo no creo que debe de existir, y fue la terminación de Telecán. Dijo, la relación con China va a cambiar, y ahí lo vemos. Dijo, yo me voy a involucrar con los temas que impactan al mundo, como Venezuela, como Corea del Norte. Se ha involucrado, es el único líder que ha estado sentado con Kim Jong-un, está pendiente todavía, no son problemas que se puedan resolver de la noche a la mañana. Y finalizo diciendo, el logro en materia internacional que creo que podemos celebrar más que nada en este año en temas políticos, no en temas comerciales, es el logro que poco se le ha dado el reconocimiento al presidente Trump, que es naturalmente el logro de que Israel finalmente está estableciendo relaciones muy positivas con el mundo árabe, empezando con Emiratos Árabes, ¿no? Y el vuelo inaugural que se llevó a cabo hace unos pocos días entre las dos naciones. Entonces, parteaguas importante en la crisis Palestina-Israel, y que definitivamente no ha sido fácil para muchos otros mandatarios. Entonces, son temas que están pendientes, y que pues 4 años no es suficiente, ¿no? Yo creo que el presidente Trump tiene que tener los 8 años para terminar todas estas tareas, incluyendo Venezuela, que ha sido un riesgo y un horror para todo el hemisferio americano ya por muchos años. Muchísimas gracias, Larry. Rodrigo, pasando un poco contigo, me gustaría tocar el tema migratorio. Estamos viendo cambios importantes en materia migratoria sucediendo a partir de la pandemia en 2020. Uno de ellos es un incremento en la migración de mexicanos. Como tú bien sabes, la migración de mexicanos había venido a la baja prácticamente por las últimas 2 décadas, y el migrante nuevo que llegaba a Estados Unidos ya provenía más bien del Triángulo Dorado y de Centroamérica. Ahora estamos viendo un incremento en la migración de mexicanos. Estamos viendo también un incremento histórico en la cantidad de remesas que están llegando a México, no así en la cantidad de remesas que están llegando a otros países centroamericanos. Y estamos viendo también pues una cantidad importante de deportaciones. De hecho, esto precede a la pandemia y precede a Donald Trump. Proviene, de hecho, desde el tiempo de Obama. ¿Cuáles son los temas en materia migratoria para México? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es, dónde están como los lower hanging fruits para tener una mejor relación migratoria con Estados Unidos? Bueno, pues sin duda es acentuar, digamos, la cooperación en materia de los derechos de los migrantes, que a final de cuentas es un fenómeno global. Es decir, lo mismo tiene que estar lidiando el presidente de Colombia con la migración venezolana y los millones de migrantes venezolanas que por razones políticas o de inseguridad o lo que sea están cruzando la frontera con Colombia.
el fenómeno migratorio que vimos obviamente de Siria hacia Europa. Es decir, el fenómeno migratorio en su conjunto tiene muchísimas, digamos, vertientes y en asimetrías económicas como la de México y Estados Unidos, pues se entiende, y obviamente por la proximidad, por la geografía, se entiende que México su destino está ligado a constantemente tener este tipo de tensiones con Estados Unidos. Efectivamente, como bien mencionas, la migración de mexicanos ha aumentado. Definitivamente está ligado a lo que se está generando en materia de incertidumbre por el tema del COVID. Las remesas también es, digamos, un fenómeno importante de envío de dinero hacia México, pero me parece que demócratas o republicanos pues van a tener que estar lidiando con este fenómeno, mal llamado problema, porque no es un problema, y obviamente con un enfoque de solución inmediata para muchos de los migrantes que están produciendo, que son essential workers, que son trabajadores esenciales, que de hecho les permitieron estar en la pandemia porque obviamente cadenas productivas en Estados Unidos dependen de esos migrantes independientemente si son legales o no, y lo vimos ahora con el COVID. Entonces, eso es muy importante. Ahora, la forma en la que lo van a hacer, pues ahí están los detalles. Y vuelvo a la frase, todo lo político es local. Entonces, los estados fronterizos tienen que tener su propia visión de cómo lidiar con estos, con este fenómeno. Y es donde se van a ver las presiones en el Congreso sobre cómo debe de, digamos, diseñarse una reforma integral migratoria, que, a ver, llevamos años hablando de eso, ¿sí? Y es una asignatura pendiente. Y la comunidad latina, pues sí, por supuesto que está muy atento de lo que se vaya a hacer en materia migratoria, pero muchos de ellos no es su principal preocupación. Su preocupación ya llega a ser más bien educación, salud, otro tipo de temas. De verdad, incluso el tener un Social Security Number y una licencia es más que suficiente para muchos migrantes. De verdad, o sea, el camino a la ciudadanía, o sea, el path to citizenship y todo esto, no está, digamos, en un grupo, en las prioridades de un grupo importante de migrantes. Ahora, ¿qué es lo complicado? La deshumanización de, digamos, el trato hacia quienes deciden, por razones distintas, cruzar ilegalmente una frontera. Lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa. Es un tema muy sensible, es un tema que se tiene que hablar de manera abierta, coordinada, y de verdad no deshumanizar ese tema, porque hay, por supuesto, mucha gente sufriendo. Como bien dices, esto también viene de Obama. Vuelvo a lo mismo, ni los republicanos son de Venus, ni los demócratas son de Marte. Todos van a estar sujetos en todos los temas a presiones internas para solucionar fenómenos como el fenómeno de la migración. Muchas gracias, Rodrigo. Pues una pregunta para Duncan. Duncan, bueno, yo soy muy fan de tu último reporte sobre la cooperación en materia médica entre México y Estados Unidos. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre qué nos enseñó la pandemia, sobre cómo podemos tener una mejor relación bilateral en materia de salud, en materia de farmacéuticas y en lo relacionado con los aspectos médicos? Gracias, Viri. Antes de contestar esto, y lo voy a hacer, te prometo, quiero agregar 2 puntos. En cuanto al comentario de Larry de que el presidente Trump necesita 4 años más para resolver el problema de Venezuela, es problemático decir algo así para cualquier presidente. Yo creo que firmemente que resolver el problema de Venezuela tiene que ser el problema, o lo tiene que resolver el pueblo venezolano. El problema es que cualquier presidente de afuera de Venezuela, la verdad, no tiene chance de hacerlo. Sí podemos ejercer más presión, sí podemos mandar señales, pero la verdad es que ya durante más que 2 décadas no hemos podido realmente mover la situación en Venezuela. Entonces, aunque estoy de acuerdo con el hecho de que el régimen de Maduro es un régimen realmente malvado y realmente está dañando a los intereses del pueblo venezolano, tristemente es que no estoy viendo que
hay un cambio causado por las políticas o la estrategia de la administración Trump, ni de Obama, ni de Bush, ni de nadie. En cuanto a TEMEC, déjame decir que el TEMEC ya es la ley, es el marco del comercio regional. Y si gana Trump o si gana Biden, no importa, porque lo que vamos a ver es que vamos a ver quejas por parte de actores importantes en Estados Unidos. Tenemos que reconocer que tanto la política económica del presidente Trump como la plataforma electoral de vicepresidente Biden son plataformas, son políticas muy nacionalistas en términos económicos y sí van a apoyar la idea de regresar los trabajos, los empleos a los Estados Unidos. Si escuchas a lo que dijo el vicepresidente Biden hoy, la verdad es que quiere que los trabajos regresen a Estados Unidos. Es muy parecido a lo que dijo el presidente Trump hace 4 años. Contestando a tu pregunta, lo que vamos a aprender después de esta pandemia, yo creo que, bueno, primero lo que tenemos que hacer es tenemos que hacer una revisión bilateral de las lecciones de esta pandemia. Y podemos empezar con los éxitos, ¿no? Y primero yo creo que tenemos que reconocer que cuando los dos gobiernos tomaron la decisión de cerrar la frontera o de restringir la frontera. Eso fue algo muy positivo. Y lo digo porque, en mi opinión, pudiera haber sido una decisión unilateral por parte de Estados Unidos, pero no. Fue una negociación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano de cómo iban a restringir el movimiento a través de la frontera. Esto es muy positivo. Segundo, que sí hubo flujos de información basado en la plan contra la pandemia en América del Norte. Hubo flujos de información que fueron muy positivos. No cambiaron mucho, pero por lo menos los dos lados estuvieron informados de lo que estaba pasando en el otro país. Pero los problemas que surgieron, primero, tenemos que pensar en los efectos económicos de las pandemias. Tenemos que pensar en cómo podemos definir lo que es una industria esencial en tiempos de pandemia, porque algo que estamos produciendo tal vez en México, que no tiene nada que ver con la salud pública, sí tiene una implicación en la fábrica de máquinas en Estados Unidos que realmente pueden salvar vidas. Entonces, tenemos que pensar más allá y necesitamos, en mi opinión, un glosario de lo que es una industria, un servicio esencial. Segundo, tenemos que pensar no solamente en las cadenas de valor en cuanto a bienes y servicios, pero también en personas. Yo creo que tenemos que pensar en cómo podemos satisfacer la demanda en cuanto a personal médico en ambos lados de la frontera. En algunas partes de Estados Unidos, en algunas partes de México, hubo un exceso de capital humano en algunas áreas en diferentes momentos. ¿Por qué no facilitamos el movimiento de estas personas para que puedan cruzar la frontera para ayudar en tratar a las personas? Y para terminar, yo creo que tenemos que prepararnos mucho mejor como una región. En este caso, la verdad es que hubo un fracaso de coordinar muchos puntos de la política sanitaria. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo decisiones por parte de los gobiernos de decir que tal vez la pandemia no iba a ser tan serio, tanto en Estados Unidos como en México. Yo creo que necesitamos más enfoque en un approach, una perspectiva más científica y realmente escuchar de los expertos en ambos lados de la frontera o tal vez en la región de América del Norte. Lo hicimos antes con el plan norteamericano en contra de la influencia animal y pandémica. Y yo creo que esta vez por tal vez el tamaño de la crisis, por el hecho de que ya estuvo en la región, no hicimos lo necesario. Yo creo que la explicación es bastante sencillo, que los dos gobiernos ya estaban muy enfocados en lo que estaba pasando en su propio país.
pero necesitamos más instituciones y más formas de comunicarnos de una manera institucional para mejorar la situación. Muchísimas gracias, Duncan. Pues voy a comenzar a tomar algunas de las preguntas del público. Ya solamente tenemos 9 minutos, entonces tratemos de que las respuestas sean un poco más sucintas. Voy a tomar 3 de las preguntas y voy a abrir para quien quiera responder, ya sea una o varias de ellas. La primera es, y yo creo que esta sería muy buena para Grisha, ¿qué debe hacer Biden aparte de hablar de la vacuna para ganar el voto popular durante la elección? Una segunda pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los temores y cómo debe prepararse la empresa mexicana para la implementación del TEMEC? Bueno, el TEMEC ya está siendo implementado, entonces me imagino que la pregunta va más en dirección de los retos comerciales que enfrentemos en el corto plazo, incluyendo probablemente lo laboral. Y finalmente, una tercera pregunta es, mucha de la violencia que sucede en la frontera se explica por armas compradas en Estados Unidos. ¿Hay o no una expectativa de regular el mercado de armas que se venden a mexicanos? Entonces, abro estas preguntas y bueno, tenemos 8 minutitos. Bueno, contesto rápido, si me permiten, la primera pregunta. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer Biden? ¿Qué tiene que decir en su discurso para ganar el voto popular? El voto popular ya lo tiene Biden. Todos los indicadores, si se van a 538.com, son bien claros en que los demócratas tenemos el voto popular, así como lo tuvimos hace 4 años con Hillary, que ganó con más de 3 millones de votos adicionales en el tema popular. El problema en Estados Unidos es el colegio electoral, que no necesariamente corresponde, y ha pasado 3 veces en la historia, en donde el voto popular no corresponde necesariamente al voto del colegio electoral. Así fue como ganó el inquilino actual de la Casa Blanca, en donde, a pesar de haber perdido el voto popular, por esta forma en que se hacen las elecciones y quienes escogen al ganador, depende de ciertos estados. En particular, 7 estados bisagra, como les llamamos, que es en donde un pequeño cambio en el porcentaje de voto puede definir finalmente quién es presidente y quién no. Y aún así, en 6 de esos 7 estados bisagra, todos los números indican que Biden lleva ventaja. Entonces, ¿nos preocupa el voto popular? No, nos queda clarísimo que el Partido Demócrata va a ganar ese. El tema es que se reduce al colegio electoral y hasta ahorita todos los indicativos muestran que Biden lleva la delantera. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? ¿Rodrigo? Sí, sobre todo la pregunta número 3 sobre el trasiego de armas. Por supuesto que es un punto que la actual administración de López Obrador, el canciller, ha puesto mucho énfasis precisamente porque es una realidad que llevamos arrastrando con Estados Unidos y que pues definitivamente ya lo vimos en el atentado del secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, de donde venían todas esas armas de alto calibre. Y sabemos que la industria de armas pues, prácticamente se ha bajado al sur de Estados Unidos porque hay un mercado en México importante de consumo de armas y esto precisamente es algo que el gobierno mexicano ha impulsado en la agenda bilateral, que por cierto a mí me parece que ha sido bastante acertada. Obviamente no dejamos de personalizar la relación bilateral y bueno, fue todo un escándalo la visita de López Obrador y todo esto. Me parece que también un mensaje que me gustaría mandar a empresarios y a todos los que nos están viendo es que tenemos que tomar esta relación, como bien decía Duncan y hemos comentado aquí, de una manera institucional, de una manera menos pasional. Bueno, somos latinos, ¿no? No podemos a veces evitarlo, pero sin duda ya se vieron los resultados. Hay una relación, como bien dice Larry y Grisha, bastante fluida. Y en materia de trasiego de armas, por supuesto que va a ser un tema que el gobierno de México va a seguir presionando con determinación, como lo ha hecho el canciller Ebrard, y seguramente vamos a ver resultados al respecto. Muchas gracias. Larry. Claro, Viri. Yo creo que también este tema de armas es sumamente importante, ¿no? Y yo aplaudo los esfuerzos de la administración del presidente López Obrador, el hecho de que el embajador Christopher Landau lo ha mencionado y lo ha subido a la agenda también en varias ocasiones y en varios foros es sumamente importante y grato, ¿no? Naturalmente, México ha venido invirtiendo en los últimos años
sumas importantes para proteger también el comercio que entra a Estados Unidos, no nada más el que sale, ¿no? Como Estados Unidos también lo ha hecho durante décadas, ¿no? Y México había descuidado esa parte, lo que le permitió a muchos maleantes y crimen organizado, pues, adquirir armas, ¿no? Pues nos acuerda del tema de Rápido y Furioso en la administración del presidente Obama, ¿no? Que básicamente ayudó a muchísimos narcotraficantes y crimen organizado a hacerse las suyas con armas. Y creo definitivo que esta cooperación entre las dos naciones en este punto es esencial, como también lo es el narcotráfico, porque el narcotráfico no es un problema de México, no es un problema de Estados Unidos, es un problema compartido. Y mientras las dos naciones no vean que es un problema compartido, que creo que finalmente ya lo están haciendo, la cooperación no existiría, ¿no? Lo vimos en el acuerdo migratorio. Si no hubiera sido que las dos naciones se ponen a pensar en cómo lo pueden resolver, no se hubiera resuelto, y es un tema que ha estado en la agenda bilateral con presidentes demócratas, con presidentes republicanos, y no se había podido lograr nada. Entonces, yo creo que parte de la agenda, y lo ha dicho en varias ocasiones el presidente Trump, que viene en la relación México-Estados Unidos, es la lucha no nada más contra los opioides, que ha sido muy claro el presidente Trump que quiere terminar, sino también contra la lucha específica del narcotráfico, y ahí necesita nuevamente a México. O sea, empezamos a ver que muchos de los temas y problemas y retos que afectan a México, que afectan a Estados Unidos, son problemas, retos y obstáculos en donde hay una simbiosis entre México y Estados Unidos importantísima, ¿no? Entonces, definitivamente el narcotráfico será algo en el que se tienen que sentar las dos naciones para planificar. Creo yo que Iniciativa Mérida fue importante, creo que no fue suficiente. Si vemos un plan espejo como fue el Plan Colombia, el Plan Colombia ayudó a esa nación pues prácticamente luchar de una forma frontal contra el narcotráfico y vencerlo. No desaparecerlo, porque eso es imposible en cualquier nación, pero sí vencerlo para que no fuera lo que era con Pablo Escobar. Y eso fue gracias al Plan Colombia. Entonces creo que Iniciativa Mérida, si fuera Plan Colombia era, para poner un ejemplo, era 5 veces, perdón, Plan Colombia era 5 veces más grande que Iniciativa Mérida, y Colombia es 3 veces más chico. Entonces te imaginarás que para tener un programa exitoso, Iniciativa Mérida tendría que ser 8 veces más grande que Plan Colombia, ¿no? Entonces, parte de un trabajo que hay que hacer con el Congreso, porque el Congreso es el que dispone de esos fondos, pero definitivamente de que necesitan sentarse en México y Estados Unidos a trabajar en este tema que es esencial para los mexicanos y también para los americanos, es prioridad, y creo que definitivamente se tiene que llevar a cabo en los próximos meses y un trabajo conjunto en los próximos años. No te escucho, Viri. Perdón. Muchísimas gracias, Larry. Y solamente decía, Duncan, no sé si quieras agregar o responder algunas de las preguntas. Algo muy rápido, 100% con Larry en este punto, de que la verdad es que durante años hemos platicado, conversado del problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Por la primera vez en la administración Trump, hemos visto realmente un esfuerzo por parte del gobierno estadounidense de realmente compartir información, inteligencia en cuanto a los flujos de armas hacia el sur. Lo que falta es realmente el esfuerzo del gobierno mexicano. El gobierno mexicano es el responsable para poner los controles en sus fronteras. Y Estados Unidos puede ayudar, por supuesto, pero realmente sí es la responsabilidad del gobierno mexicano para proteger a su pueblo. Entonces, en este sentido, yo creo que sí, Larry tiene muy, muy buen punto. Pero quiero poner en la mesa, por último punto, algo que sí podemos platicar en el futuro. En el TEMEC hay un capítulo sobre anticorrupción. Es un tema muy importante en México, como todos sabemos, ¿no? ¿Por qué no armamos una agenda entre México y Estados Unidos de cooperar con el sector privado, con los gobiernos también, para combatir la corrupción? Yo creo que es un problema que sí tenemos que combatir para el bien de todos.
Claro, es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los panelistas. Un placer escucharlos y conocer sus puntos de vista sobre la relación bilateral. Gritcha, Rodrigo, Larry, Duncan. Qué gusto, qué placer. Ojalá se repita muy pronto. Y bueno, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Los invito a que continúen en el Summit de Expansión en nuestras redes sociales y también en el sitio web de Expansión, expansión.mx. El siguiente panel también en vivo va a ser sobre la reactivación de la industria turística en México. Entonces, quédense porque hay muchísimos más paneles sobre temas interesantísimos. Y pues muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Bye bye.